7:04, saludamos la presencia en estudio del doctor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador de acceso a la justicia. Ali, bienvenido siempre. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mira, pongamos en perspectiva un tema del que se ha conocido, será objeto o está siendo objeto de un proceso parlamentario, de una creación legislativa para, no sé si decir regular a las organizaciones no gubernamentales o verificar ciertos aspectos de su funcionamiento. La noticia más reciente es que la Asamblea Nacional difiere la aprobación del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Este diferimiento, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tipo de explicación tiene dentro de lo que es el contexto político que influye en todo, no? Sí, nosotros estamos sumamente preocupados porque efectivamente el día de ayer pasó algo bastante inusual, y es que en medio de la discusión de este proyecto de ley, sin explicación alguna, se dijo que se iba a diferir y sin decir para cuándo la discusión de este proyecto de ley, que además nos tiene muy preocupados porque bajo el argumento de que se quiere regular el tema del financiamiento de las ONGs, en realidad se está proponiendo una normativa de carácter sancionatorio, punitivo, porque, por ejemplo, si la excusa es el tema de la regulación del dinero que reciben las ONGs, ¿por qué entonces tenemos artículos que tienen que ver con la formación de las propias organizaciones o que afectan la autonomía de las mismas? Es decir, de los proyectos que se han presentado, porque lo primero que hay que aclarar es que hay dos proyectos, uno que se aprobó en febrero del año pasado y otro que es el que efectivamente parece que es el que se está discutiendo, que es uno que se conoció hace algunos meses. En ambas situaciones, lo relativo al financiamiento, que es, digamos, la gran excusa para aprobar esta normativa, solamente toca 2 o 3 artículos y estamos hablando de más de 30. Entonces la pregunta es, bueno, si el argumento es vamos a controlar el financiamiento de las organizaciones, ¿por qué se proponen 30 artículos más donde se tocan aspectos como la autonomía de las organizaciones, como el hecho, por ejemplo, de que todas las organizaciones, todas, incluyendo las que ya existimos, las que ya estamos constituidas, vamos a tener que volver a inscribirnos en el registro? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, lo que queremos hacer ver es que para muchas personas, si hablamos de ONG, esas 3 siglas no dicen nada. Pero si yo les digo a la gente, mira, estamos hablando de Fe y Alegría, estamos hablando de la Cruz Roja, estamos hablando del Club de Leones, del Rotary Club, etc. Entonces la gente ya dice, no, entonces sí, ya sé qué significa ONG. Y ahí podemos darnos cuenta, cuando yo digo estos nombres, que las ONG tocan o han tocado al menos una vez a algún venezolano, y para bien además. Entonces, en este sentido, el hecho de que se quiera forzar a las organizaciones a un proyecto de ley que tiene, para poner en el caso del segundo proyecto, 31% de normas sancionatorias, por además temas formales, porque dicen que por ilícitos formales, que sería no meter un papel, no poner la copia del pago de Fospuca o trámite. O algún trámite, entonces se pueden poner multas de hasta $5,000. O sea, con esto lo que quiero decir es que si se imponen multas de hasta $5,000 a una organización, eso significa que el 100% de las organizaciones van a cerrar, porque si no se paga la multa, y esto quisiera explicarlo también, las organizaciones quedan sujetas a ser disueltas. Entonces la pregunta es, si yo quiero que usted no se coma la luz en el tránsito, le ponen una multa, pero nadie le va a decir le voy a quitar el carro. Entonces, porque la intención de la sanción no es quitarle el carro, la sanción es que usted no se coma la luz. Entonces aquí, por ni siquiera comerte la luz, sino por una falta todavía menor, que sería no entregar un documento a tiempo, que a veces eso no depende de la organización, sino de la administración pública, entonces podría una organización ser disuelta. Y esto nos preocupa mucho porque efectivamente estas normativas tienen sanciones tan fuertes como, por ejemplo, la expulsión del territorio nacional de los miembros extranjeros de una organización que trabaja en Venezuela porque incumpla
no normas de migración, sino normas vinculadas a esto, a entregar un papel, un documento ante la administración pública. Ahora fíjate, te planteo varios puntos en esta pregunta. Por una parte, las ONGs deben tener ya una estructura por naturaleza de autorregulación, de organización de sus finanzas, sus operaciones. Por otra parte, hablas de dos proyectos. Esos proyectos son nacidos estrictamente en el Parlamento. Esos proyectos se han retroalimentado, han abierto puertas para propuestas exógenas, han sido producto de una consulta, de un debate. Bueno, como lo recomienda toda sana ejecución de un proceso de nacimiento de una ley, ¿no? Sí, y esto que dices es fundamental porque la Constitución señala que todos los proyectos de ley efectivamente tienen que ser consultados. Y en este caso, a pesar de que ha habido organizaciones como Acceso a la Justicia que han escrito hasta un libro sobre estos proyectos de ley, que está a la orden en nuestra página web, a pesar de eso, la única consulta que se hizo justamente en la Asamblea Nacional a principios de año, solo se invitaron organizaciones en su mayoría afines al gobierno. Entonces, el tema es ¿por qué no se invita a todas las organizaciones que han opinado, que han dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de este proyecto de ley? Y ojalá pudiéramos decir que hay algo bueno en ambos proyectos, pero lamentablemente no es así. Pero lo cierto es que sí se han dado insumos a las organizaciones y además yo quisiera aclarar algo. El tema de que las organizaciones no rinden cuenta no es verdad. Y lo quiero explicar con un caso muy concreto. En Venezuela, los fondos, las organizaciones que reciben fondos realmente importantes son aquellas que trabajan con el tema humanitario. Uh-huh. Todas las organizaciones, todas las que trabajan con el tema humanitario en Venezuela, lo hacen dentro del marco de Naciones Unidas. Y a Naciones Unidas hay que rendirle cuenta de todos los dineros que se reciben ahí. Entonces, quiero decir esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, que las organizaciones de derechos humanos rinden cuenta de todos los dineros que reciben, cada centavo. Y llama la atención que el gobierno que le exige a las organizaciones transparencia, que sí la tienen, es el gobierno que no publica la ley de presupuesto, por ejemplo, desde hace 5 años. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la verdadera obligación de rendir cuentas? Las organizaciones lo hacemos, pero lamentablemente quien nos exige más transparencia es precisamente el más opaco de todos. Ali, las organizaciones a raíz de esta situación han ido a algún proceso específico de intercambio, de consulta, de conversaciones para tener más claridad, para entender un poco los terrenos que están por recorrerse en función de esto que está pasando. Sí, nosotros hemos hecho observaciones al proyecto. De hecho, ¿han sido escuchados ustedes? Lamentablemente no, porque este segundo proyecto donde había la oportunidad de mejorar cosas, tiene este mismo carácter punitivo que estoy señalando con estas sanciones tan terribles como la nulidad del registro, como la disolución de la organización. Además quisiera señalar que ya el mismo día lunes, ante el anuncio de que se iba a aprobar el proyecto, la relatora de Naciones Unidas sobre libertad de asociación llamó la atención sobre el hecho de que estos proyectos de ley no estaban de acuerdo con los estándares internacionales. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un caso para que se entienda. Si un grupo de vecinos, que es algo muy normal en este país, dice, mira, el parquecito que está aquí en la urbanización está abandonado. Bueno, hagamos un grupo y tú pones la pala, yo pongo el pico y tal, el otro la carretilla y arreglamos el parquecito. Que es un espacio público. Que es un espacio público. Y eso es una asociación, eso es una ONG. Yo acabo de vivirlo. Mira, me paré en una moto, hice unas historias. Okay. A So Country, en el Country Club, rescataron unas obras de un artista que murió a los 32 años. Yo me paré con mi moto, hice una historia. Bueno, eso es. Y el señor que estaba ahí me decía, esto no lo está haciendo la alcaldía, esto lo está haciendo A So Country. Yo no vivo en el Country Club, pero paso por ahí, lo veo, me parece bonito. Esa es la historia. Y me parece plausible. Esa es la historia de la sociedad civil a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Si después viene el Consejo Municipal, el municipio dice, voy a cortar los árboles, que eso es otra realidad, y dice, voy aquí a rasparme todos los árboles que hay en este parque, y sin consultar a nadie empieza a talar árboles y los vecinos dicen, ya va, un momentito, yo estoy cuidando el parque, tú tienes que preguntarme a mí, bueno, te voy a decir, de acuerdo con la ley, con este proyecto de ley, si no están registrados esos vecinos como una asociación con personalidad jurídica,
de acuerdo con la ley, no puedes opinar sobre los árboles que tú estás cuidando. Ese es el sinsentido de esta ley, que se exige tú tener un registro ante el registro público para poder tener la personalidad jurídica, para tú poder decir, estos árboles que yo estoy cuidando, y que probablemente sembraste y todo. Y que yo sembré y que yo cuido, no puedo opinar sobre el destino de los mismos. Ese es el sinsentido de este proyecto de ley. Amigo, estamos viendo a Lee Daniels, profesor de la UCAP, coordinador de acceso a la justicia, a propósito del proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué institución, qué personas jurídicas son las encargadas de estas regulaciones? Sí. Porque aquí estamos hablando de la parte material, de dinero, parte administrativa. Sí, actualmente ese es otro tema. Se dice, no, es que no están reguladas. Bueno, están reguladas por el Código Civil que los dos proyectos, tanto el del febrero del año pasado como el que salió hace unos meses, dicen, bueno, y se van a regir y se van a constituir de acuerdo con las normas del Código Civil. Entonces la pregunta es, bueno, entonces si ya tenemos el Código Civil, que además quisiera señalar, solo el Código Civil tiene 40 artículos regulando tanto asociaciones como fundaciones. Y tanto están bien hechas esas normas que los dos proyectos remiten al Código Civil. Entonces la pregunta es, si ya existe esta regulación, lo que se tiene que permitir es que las asociaciones y fundaciones puedan tener sus papeles a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto también es parte de la realidad. El proyecto, por ejemplo, no dice que si en una junta directiva de una asociación, una fundación, hay una renuncia, pueden transcurrir, Eduardo, hasta 7 meses para que en el registro dejen asiento del cambio de la junta directiva. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con ONG se está condenado al retraso, está condenado a ser tratado sin ningún tipo de prioridad, y hemos tenido casos de que para constituir una organización, para constituirla, pasen hasta 7 meses, hasta 1 año para poder hacerlo, y además con muchas limitaciones, como por ejemplo, hay cosas que no se pueden decir, como por ejemplo en los estatutos de las ONG no se puede decir, y esto son cosas increíbles, palabras como derechos humanos, como personas vulnerables. O sea, entonces tienen que redactarse los estatutos quitando esas palabras prohibidas, porque el derecho de asociación en Venezuela lamentablemente es visto, en vez de ser auspiciado, es visto como una amenaza. A eso iba, fíjate que te me adelantaste, porque en definitiva tenemos que ir a la esencia, a la naturaleza del concepto de lo que es una ONG. Y uno entiende a priori que se trata de un aliado. Es así. En todos los sentidos. Totalmente. De un propósito constructivo, resolutivo. Y además lo ves por el hecho de que, por ejemplo, no hay ninguna organización no gubernamental que esté, por ejemplo, pidiendo el voto a favor de nadie en Venezuela. En absoluto. Ahora sí, tienes organizaciones que dicen, ojo, los venezolanos tienen derecho a inscribirse en el registro electoral. Los venezolanos en el exterior tienen derecho a inscribirse. Claro, las condiciones para todos. Las condiciones para todos. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que ver es que debe ser un interés nacional. El que pida el derecho al voto ahorita, el que le pida a los jóvenes, como yo les pido ahora a los jóvenes, voten, participen, hagan valer su derecho al sufragio, esas personas tienen que ser apoyadas, pero en vez de hacer eso, lo que buscan es silenciarnos, y esto es lo que no podemos decir y no podemos tolerar sin por lo menos expresar nuestra insatisfacción con lo que está ocurriendo. Ali, me queda 1 minuto. Uno siente, y en lo personal es evidente, que están conversando y que en las conversaciones de factores antagónicos, mira, se van logrando acuerdos. Dentro de este clima y la necesidad y la aspiración que podemos tener la gran mayoría de venezolanos para el entendimiento, para el gran contrato social, ¿cómo están tus expectativas con respecto a este tema? De que las cosas se despejen por el favor del país. Totalmente. Y además quisiéramos entender a las autoridades que cuando se afecta a las organizaciones, en realidad ellas son las menos perjudicadas. Cuando se afecta a las organizaciones, a quien verdaderamente se afecta es al venezolano que vive la emergencia humanitaria compleja, el venezolano que recibe, por ejemplo, medicamentos a través de las ONG, el venezolano que recibe educación, que recibe beneficios. Por ejemplo, los hermanos indígenas, muchos de nuestros hermanos indígenas no podrían tener un mínimo de calidad de vida si no fuera porque organizaciones no gubernamentales le prestan ayuda, personas de la tercera edad. Hay una organización extraordinaria, por ejemplo, que se especializa en personas de la tercera edad, como es Convite, y esa organización va a ancianatos y da insumos a personas que necesitan esta ayuda. Entonces, yo hago un llamado a que efectivamente se establezca un diálogo con las ONG, porque precisamente nosotros queremos colaborar
con los fines del Estado en la medida en que puedan beneficiar a la ciudadanía. Y en este sentido siempre hemos tenido la mano abierta, tendida, para que cualquier diálogo que se pueda hacer para evitar este tipo de normas sancionatorias pueda hacerse y se estimule la participación y no, por el contrario, se reprima. Bueno, hasta pronto, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Ali Daniels, profesor de la UCAP, coordinador de acceso a la justicia. Sigan allí.